Hola, ahora vamos a ver la resolución a los exámenes. Vamos a comenzar por el A01, que ahora yo los voy a compartir en pantalla. Bien, eh, entonces, primera pregunta. ¿Alguno o algunos de los objetivos de la geografía económica como disciplina son explicar, usando teoría económica, la ubicación de los recursos naturales como resultado de decisiones de optimización? Esto no, porque la ubicación de los recursos naturales es el resultado de la evolución geológica, no tiene nada que ver con la teoría económica. Para la geografía económica, la ubicación de los recursos naturales es un dato exógeno que viene dado. Caracterizar y explicar el movimiento de bienes, información y recursos monetarios, eso sí, eso está expresado en las slides de la primera clase. Eh, Bien, por descarte entonces tampoco es ninguna de las otras dos respuestas de abajo. Después, los patrones centro-periferia. Es mentira que no se observan a nivel urbano. A nivel urbano nosotros también podemos ver que se concentra la población hay un punto donde se concentra la población y un punto central, típicamente el CBD. Eh, Después, que no se observa para el empleo, esto también es mentira. En el empleo urbano también vemos patrones centro-periferia, mayor concentración en el CBD. Después, en ningún lugar hemos leído, ni tampoco hay motivos lógicos para pensar que el empleo rural muestra este patrón. ¿eh? Eh, entonces, bueno, por eso elegimos la última respuesta, que es que ninguna de las anteriores es correcta. Bien, después, en vista de lo que hemos visto en clase, la evidencia empírica sugiere que la construcción de infraestructura de transporte puede no contribuir significativamente al alivio de la congestión vehicular. Y esto es porque si la ciudad amplía su infraestructura, baja el costo de vivir en esta ciudad porque el transporte es más rápido, por ejemplo, entonces baja el costo de oportunidad de transportarse. Esto mejora el ingreso neto de vivir en la ciudad. Más gente entonces se muda a la ciudad se congestiona y volvemos entonces a un nivel de congestión similar al anterior. Después, bueno, no reduce la velocidad de circulación ampliar la infraestructura, esto no tiene lógica. El costo que impone financiar las obras, bueno, puede significar algo en términos de bienestar, pero no en términos de congestión vehicular. Y bueno, no es verdad que la afirmación carece de sustento empírico porque, bueno, hay un paper de estos dos autores, Durantón y Turner, que es el que está mencionado justamente en las slides para sacar esta afirmación. Eh, Después, el modelo de ciudades factoría genera una conclusión muy importante en cuanto a la distribución del ingreso. Esa conclusión es que la renta generada por el aumento de la eficiencia al poner la fábrica, que es la renta generada, se la apropian los terratenientes. Ahora, ¿qué supuesto o qué conjunto de supuestos lleva a esta conclusión? Y los dos anteriores. La oferta de la tierra perfectamente inelástica hace que cualquier variación de precio de la tierra, que cualquier aumento de demanda, perdón, de tierra se traslade íntegramente a precios. Mientras que la oferta perfectamente elástica de tierra y perdón, de capital y de trabajo, que son los factores de producción móviles, hace que cualquier variación de la demanda se traslade íntegramente a cambios en las cantidades. Entonces, bueno, aumenta la demanda de los factores productivos y el trabajo y el capital los proveen a precio de costo, mientras que la tierra simplemente este, aprovecha su demanda, su oferta inelástica para trasladarlo enteramente a precios. Bien, después, ejercicio numérico.
Bien, entonces recuerden que para el ejercicio numérico tenemos 3 ciudades dispuestas sobre una vía de ferrocarril rectilínea. La ciudad A se encuentra al oeste, la ciudad B, perdón, vamos a complementarlo con un dibujo. Bien, entonces tenemos 3 puntos. Aquí se encuentra la ciudad A, aquí la ciudad B y aquí la ciudad C. Están unidas por una línea de ferrocarril. Hagamos de cuenta que esta línea de ferrocarril es derecha. Por aquí solamente circulan mercaderías. Los habitantes consumen solamente vivienda, transporte urbano para trasladarse dentro de la ciudad donde viven. Hay gente viviendo en A, en B y en C. Se van a trasladar ahí dentro. Y todo su ingreso lo agotan en estos 3 conceptos. Vivienda, transporte urbano y vestimenta. Después, de vivienda, cada persona consume 1 kilómetro cuadrado. Las casas son parcelas de 1 kilómetro por 1 kilómetro y se ubican consecutivamente de par en par en una franja de 2 kilómetros de ancho, que se extiende desde el CBD, donde está la estación de ferrocarril, que conecta las ciudades para llevar mercadería, y bueno, las instalaciones de las empresas que están también ahí. Esta estructura urbana, que es de cada una de estas ciudades, está esquematizada en la imagen 2, donde tenemos un distrito de negocios y después de ahí se alejan en línea recta, de 2 en 2, las casas. Tengo una casa acá, otra casa acá, y así. Entonces, bueno, por ejemplo, si tengo 30 personas viviendo, voy a tener una hilera de 15 parejas de casas. Las 30 casas dispuestas de par en par, alejándose de a 1 kilómetro del distrito de negocios. Bueno, el costo de alquilar una parcela entre el límite de la ciudad y el campo es de $20 anuales. Transporte urbano, desplazarse dentro de la ciudad, cuesta por año $1 por kilómetro que me tengo que desplazar. Las personas lo utilizan solamente para ir hasta el distrito de negocios a trabajar. De vestimenta, cada persona consume 5 unidades al año y las fábricas pueden producir con 3 tecnologías alternativas. O sea, van a elegir las que más le convenga. Y el precio de venta es igual al costo unitario total. Las tecnologías son estas 3 que están acá. Una empresa puede usar la tecnología X, que tiene un costo fijo de mantenimiento anual de 15 y un costo variable por unidad después de 13. Después otra 210 y otras 1004. Obviamente aquí la lógica de que la que tiene mayor costo fijo anual tiene un menor costo variable por unidad. Si no, no tendría sentido elegir una tecnología que tiene costo fijo y variable más alto. Después, en cuanto a la población de las ciudades, está la ciudad A, que es la más grande, que tiene 30 personas, B tiene 4 y C tiene 16. Cada prenda de vestimenta que se desea transportar, hay que pagar un costo de transporte de $1 por kilómetro para transportarla por este ferrocarril. Perdón, bueno, acá hay 100 kilómetros y acá hay otros 100, o sea que entre estas dos va a haber 200 kilómetros. Y bueno, se asume que la distribución de la población entre las ciudades está en equilibrio, es decir, que el nivel de bienestar en todas las ciudades es el mismo. Entonces, la primera pregunta era indicar qué tecnología de producción de vestimenta era la más conveniente para la localidad A, y lo mismo para las otras 2 localidades. Y acá, chicos, es muy simple lo que había que hacer. Simplemente había que calcular, primero, cuántas unidades va a consumir cada ciudad, que eso era simplemente multiplicar la población por las 5 unidades que consume cada poblador, que eso lo tenemos acá. Acá tenemos la población y abajo multiplicado por 5. Y después, con esos números y la función de costo de cada una de las tecnologías, calcular
el costo unitario de cada tecnología y elegir para cada ciudad el más bajo. En el caso de la ciudad A, con una población de 30 y un consumo de 150, por ejemplo, tenía que tomar, por ejemplo, para la tecnología X, tengo un costo fijo de mantenimiento de 15, y a eso, que está acá, y un costo variable unitario de 13. Entonces, voy a tener 15 más 13 por las 150 unidades que se consumen. Entonces, ese es mi costo total. Ese costo total lo divido por las 150 unidades consumidas. Esto es lo mismo que hacer 15 dividido 150 por 13. Perdón, más 13. Porque yo puedo, sí, cancelo este con este. Este queda solamente dividiendo el 15, el 13 queda solo sumando, y esto como resultado me va a dar 13,1 y chirola. Bueno, este cálculo lo repito para todas las tecnologías, y la que me va a quedar más barata es la Z, que la Z me quedaría 1000 dividido 150 más, recuerda, a ver, 1000 es el costo de mantenimiento de Z, y tengo que sumarle 4, que es el costo variable unitario de Z, más 4. Entonces 1000 dividido 150 me va a dar 6,7 más 4 me va a dar 10,7. Si yo hago este cálculo para ahí, me va a dar 11,3. Repitiendo este procedimiento de cálculo para las 3 tecnologías y las 3 ciudades, voy a llegar a estos resultados que están acá. Entonces yo acá en celeste marqué el más barato, y para A la tecnología más barata es la Z, porque tengo 13, 11, 10,7. Después para la ciudad B, más barato va a ser tecnología X, 13,8 contra 20,54. Y en el caso de C, la tecnología Y. A ver, chicos, acá la lógica, como lo puse, es que obviamente la tecnología con más economía de escala es la más barata para la ciudad más grande, la del medio para la ciudad del medio, que es C, la I para C, y la X, que es la que tiene menos economías de escala, es la más apropiada para la ciudad más chiquita. Fíjense, por ejemplo, A, que es la que tiene más economía de escala. ¿Cómo lo sé eso? Bueno, porque tiene el costo fijo más alto y el costo variable más bajo, y viceversa con las otras dos. Entonces, para la ciudad A, la tecnología más apropiada es la Z. Para la B, que es la más chiquita, la tecnología X, que es la de menor economía de escala, y la intermedia para la ciudad, la intermedia, que es la I, esa va para la ciudad C. A ver, de todas maneras yo lo armé así. Podría tranquilamente una misma tecnología, si la economía de escala de una tecnología es tan grande que ni siquiera sirve para la ciudad más grande A, nada, podría ocurrir que todas las ciudades adoptan la misma tecnología, pero bueno, yo en el problema lo armé así. Bien, después, dado los costos de producción y transporte, ¿hay comercio entre las ciudades? Y acá, chicos, es muy simple. Tengo que ver si producir en alguna determinada ciudad y venderlo en otra me da un precio final de venta más barato que el de producir en esa ciudad. Entonces, miren, habíamos dicho que el costo de transporte es de $1 por kilómetro. Las ciudades están a 100 o 200 kilómetros de distancia. Entonces,
al precio de fábrica le voy a tener que agregar 100 o 200 dólares por unidad para dejarlo en otra ciudad. Fíjense que el costo unitario de producción de cualquier tecnología en cualquier ciudad no pasa de los 54 dólares. Y esto va a ser siempre menor que los 100 o 200 que cuesta transportarlo. Entonces, no va a haber comercio porque no va a haber incentivos a comerciar. Entonces, acá la respuesta es no. Después, calcular el costo total anual de transporte entre el centro de la ciudad A y su límite con el campo. Esto es muy simple. La población es de 30. Entonces, vamos a este diagrama de acá. La población es de 30. Si están agrupados en casas de 2 en 2 que parten del distrito de negocios hacia afuera, voy a tener 15 pares de casas. Esa va a ser la extensión de la ciudad. Y si cada casa tiene una dimensión de 1 kilómetro cuadrado, de 1 kilómetro por 1 kilómetro, el largo total, la longitud total de la ciudad va a ser de 15 kilómetros, 15 hileras de 2 casas, una al ladito de la otra, de 1 kilómetro de lado. Para recorrer esos 15 kilómetros en el año hay que hacer un viaje de ida y uno de vuelta. Entonces, en total tengo que recorrer 30 kilómetros. A $1 el kilómetro, tengo un costo de transporte de 30. Como está explicado acá, poblaciones de 30, ocupando casa de 1 kilómetro cuadrado, dispuestas de a pares como en el gráfico, distancia límite de 15, $1 el kilómetro, y contándole ida y vuelta tenemos un costo de transporte de 30. El nivel de ingreso para alguien que habita en el límite de la ciudad A con el campo. Entonces, acá tenemos que ir a los cálculos que hicimos arriba. Primero, cada pieza de vestimenta cuesta 10,7. Es el cálculo que hicimos acá arriba. Si yo consumo 5 piezas de vestimenta, mi gasto anual de vestimenta son 53,33 dólares. A eso hay que sumarle los 30 que calculé recién que voy a gastar en transporte, y los 20 de la renta que pago en esa zona, que en la consigna del problema decía que en el límite yo pago una renta de 20. Entonces hago 20 más 30 más 53,3 y me da 103,3. Después, ¿qué renta va a pagar alguien que habita junto al distrito de negocios? Alguien que habita junto al distrito de negocios no tiene gastos transporte. Entonces, lo único que consume es vestimenta y vivienda. Entonces, tiene un ingreso que, bueno, lo calculamos acá, porque recuerden que en nuestros modelos, en todos los modelos que vimos, todas las personas que habitaban en las ciudades tenían el mismo ingreso. Entonces, con un ingreso de 103,3, si yo le resto los 53,3 que se gastan en vestimenta, que los calculamos acá en este problema, 103,3 menos 53,3 me da justito 50. Esta es toda la guita que le sobra al tipo para pagar su vivienda después de pagar después de haber pagado su gasto en vestimenta. Ahora, ustedes me podrán decir, esto es confuso porque la primera casa en realidad está en el kilómetro 1. Entonces yo también admití como respuesta válida una respuesta en donde se le descuenten los $2 que se gastaría el tipo en hacer el kilómetro de ida y el kilómetro de vuelta desde el CBD hasta la primera casa. Entonces en vez de 50 tendríamos 48. Eso también lo admití como respuesta correcta. Bien. Ahora, cambiando los supuestos. Bueno, acá el precio de hacer 1 kilómetro con la mercadería por ferrocarril se divide por 100. Pasa de $1 por kilómetro por unidad a 1 centavo de dólar por kilómetro por unidad. Entonces, si tengo que hacer 100 kilómetros, el precio de una unidad fabricada en A puesta en B me va a costar, en vez de los
me va a costar los 10,7 de recién sacado de fábrica más el dólar que me cuesta transportar los 100 kilómetros hasta B, es decir, 11,7. Este precio está por debajo de cualquier precio al cual yo puedo fabricarlo en B. Entonces, las fábricas que están instaladas en B ya no van a ser más competitivas. Entonces, la producción que va a haber en B es cero. Va a convenir comprar en A y pagar el costo de transporte, mejor dicho, va a convenir encomendarlo a A y que te lo transporten a B por un centavo de dólar por prenda, y así lo vas a pagar más barato de lo que lo estabas pagando fabricado localmente. Hacemos la misma cuenta para comparar con C y lo que vemos es que al sumarle los 2 dólares de transportarlo esos 200 kilómetros, el precio final nos queda en 12,7 y eso es más caro de lo que lo puede producir C usando esta tecnología I. Entonces en ese caso queda todo como está. Pero bueno, en el caso de B la producción pasa a ser ¿cuánto? Pasa a ser cero. ¿Por qué? Porque conviene comprar todo desde A. ¿Cuántas unidades de vestimenta se producen ahora en A? Bueno, lo que tengo que hacer es tomar las 150 unidades que consumía con los 30 habitantes y sumarle las otras 4 que consumen y sumarle a las otras 20 que consumen los 4 habitantes de B. 150 más 20, 170 unidades. No le sumo las de C porque C sigue fabricando las propias. Después, ¿cuál es el nuevo costo unitario de producir la vestimenta en A? Bueno, tengo que repetir el cálculo que había hecho antes de costo unitario, aquí al inicio del problema, pero sobre 170 personas. Entonces tendría, eh, aquí lo que tendría es 1000 sobre 170 más 4, que me va a dar un total de 9,88, si no me equivoco, sí, es 9,88. Como verán ustedes, es más bajo que el 10,7 de antes, y eso es porque el costo fijo de 1000 de esa tecnología lo estoy prorrateando por un número mayor de unidades. Bueno, y después, respecto a si la nueva situación constituye un equilibrio locacional, yo acá establezco que no, y les pido a ustedes que me den algún motivo de por qué. Y bueno, esta pregunta la hice un poco esperando que ustedes me dijeran que como en B ya no había, eh, como en B ya no se producía, entonces no iba a haber salarios para pagar, o va a haber menor demanda laboral y se van a pagar menos salarios. Y por el contrario, como A ahora produce más, la demanda laboral es mayor, con lo cual los salarios tienen que haber subido. Entonces ahí se genera un desequilibrio. Tenés una ciudad en donde los salarios el ingreso real es más bajo que en otra, entonces va a haber incentivos a mudarse. Entonces, bueno, el mecanismo para restituir el equilibrio es que se mude la gente hacia A, o bueno, también puede ocurrir que en A suban las rentas. Bueno, hay distintos mecanismos. Quería que ustedes me mencionen al menos uno. Y bueno, y después respecto a los impactos de la pandemia, bueno, acá un poco la idea es que me hablaran de que bueno, las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones reducen la necesidad de tener de espacio de oficinas y de trasladarse a oficinas, entonces la gente está más dispuesta a vivir más lejos del centro, con lo cual cae la demanda de inmuebles en el centro y aumenta la demanda de inmuebles en la periferia. Entonces, bueno, obviamente cae el precio del suelo, caen las rentas en el centro y aumentan en la periferia.
Bueno, este razonamiento era replicable mismo para decir entre ciudades grandes centrales y ciudades más pequeñas periféricas o dentro de una misma ciudad. Pero bueno, a eso apuntaba la pregunta. En algunos casos, está bien, aparecieron otros razonamientos un poco más creativos, pero si son válidos yo también los consideré correctos porque, bueno, una pregunta abierta bajo la idea de que ustedes eh, apliquen su conocimiento y apliquen lo dado en clase. Bien, ahora vamos a pasar a el examen 2, que sería el examen B03. Bueno, hay una dificultad técnica. Denme un segundo. Ahora sí. Bien, entonces, objetivos de la geografía económica como disciplina. Esto es igual a la pregunta de antes, del tema anterior de examen. Después, la geografía aporta ciertos elementos característicos al análisis económico de las decisiones de producción y consumo. Estos son, a ver, las economías de escala. Esto después yo pensé es discutible, la verdad que las economías de escala son algo que viene con anterioridad, o ya tiene un uso propio y una entidad propia en la ciencia económica, en la microeconomía, pero como la geografía económica hace uso intensivo de las economías de escala para explicar sus principales hechos estilizados, aún si la tenían en cuenta o no la tenían en cuenta, yo lo consideré como respuesta correcta. Es decir, lo importante de esta pregunta es que ustedes marcaran la tierra y su precio. Porque bueno, la tierra y el precio de la tierra sí son dos rasgos característicos que aporta la geografía. Después, las economías de escala, bueno, no son aportadas por la geografía, pero sí son sí son un instrumento, una herramienta de la que hace uso intensivo la geografía económica. Entonces, bueno, también consideré, si la marcaron junto con la tierra y su precio, yo se los consideré como bien. Después, ¿utilidad marginal decreciente? No, claramente no. Esto es una herramienta que es de la economía, puramente la economía. No es un aporte de la geografía y no está realmente en el centro ni es característica de la geografía económica. Bueno, la tierra y su precio, obviamente que sí, esto es lo fundamental. Entonces, bueno, si ustedes marcaron solamente la tierra y su precio, se lo considere bien. Y si consideraron que ahí eran las respuestas correctas, también se los consideré como bien. Eh, Bien, después Factoricities, esta pregunta es idéntica a la que estaba en el examen anterior. Y después, bien, la evidencia empírica sugiere, bueno, lo de la infraestructura bueno, es la misma que en el examen anterior. Después, el ejercicio numérico es idéntico al del examen anterior, solo que cambian los coeficientes de las tecnologías. Bueno, antes
eran valores distintos. Estos valores son 50% más altos que los anteriores. Los costos. Entonces, bien. Indique la tecnología de producción más conveniente para abastecer cada una de las ciudades. Mismo ejercicio de antes. Calculo el costo unitario en función de el tamaño de mercado, que a su vez es 5 unidades por la cantidad de habitantes. Saco el costo total, divido por la cantidad total de unidades y eso me da el costo unitario. Al igual que en el examen anterior, la tecnología más conveniente para la ciudad A es Z, la de mayor economía de escala. Para la ciudad B es X, la que tiene menos economía de escala. Y para la ciudad C es la tecnología Y, que es la que está ahí en este intermedio. Nuevamente, repito, yo armé los números para que den eso. Tranquilamente podría haber puesto cifras de costos que por ahí hicieran que para todas las ciudades o para 2 ciudades una misma tecnología fuera la más conveniente. Después, nuevamente no hay comercio entre las ciudades porque cada unidad para transportarla me cuesta $100 y eso está por encima de cualquier costo unitario, de cualquier tecnología en cualquier ciudad. Entonces ahí no hay que hacer demasiado análisis. Bien, después, el costo total anual de transporte entre el centro de la ciudad B y su límite con el campo. Bueno, esa es una ciudad de 4 habitantes, se habitan en casas dispuestas de a pares, de 1 kilómetro de lado. La distancia al límite es de 2 kilómetros. La ida y vuelta implica que tenés que viajar 4 kilómetros para llegar al límite. Perdón, para ir desde el límite hasta el CBD y volver al límite, a $1 por kilómetro. Lo que voy a gastar son $4 al año en commuting. Después, el nivel de ingreso para alguien que habita en el límite de la ciudad B con el campo. Bueno, por un lado tenemos que el costo unitario de la vestimenta es 20,6, eso lo calculamos acá arriba, con la tecnología X, el costo mínimo de producir la vestimenta en la ciudad B es de 20,6. Lo multiplico por 5, me da un gasto en vestimenta de 103,3. Después, el costo de transporte es de... No, bueno, pero me da 103,12 me parece. Después, el costo de transporte, habíamos visto acá que es 4, y la renta en el límite es de 20. Sumando los 3 conceptos, llegamos a 127. Tenemos 103 más 4 más 20. A ver, chicos, esto es sacado, pero tal cual de el modelo de Alonso de dispersión. Esto me olvidé de aclararlo en el examen anterior, pero el ejercicio era exactamente igual. Este cálculo está sacado, calcado de ahí. Digamos, no es nada nuevo. Después, la renta que va a pagar alguien junto al distrito de negocios, si a un ingreso de 127 les traemos gasto de vestimenta, que era de 103, me va a quedar un ingreso de 24. Bueno, nuevamente acá si alguien escribió 22 porque le restó el kilómetro de viaje y de vuelta, se lo voy a considerar correcto, obviamente. Bien, bueno, después nuevamente el cambio de supuesto de antes es el mismo. ¿Cuántas unidades de vestimenta se producen ahora en B después de bajar el costo de transporte? Bueno, acá nuevamente hay que hacer la comparación, pero básicamente cada cosa que yo produzco en A me pasa a costar $1 más, de costar 16 pasa a costar 17. Lo comparo contra el más barato de producir en B. Como ustedes ven acá, en B el más barato es 20,6, entonces 17 contra 20,6, así que la fábrica de B quede fuera de mercado, no puede competir, desaparece. Entonces en B yo voy a producir 0.
Bien, después, ¿cuántas unidades de vestimenta se producen ahora en A? Bueno, además de ver que A se comió el mercado de B, también tengo que repetir la cuenta y ver si no se comió el mercado de C. Y efectivamente se lo come, porque produce a 17 y, y B produce el más barato a 18,8. Entonces, le come el mercado. No es competitivo C frente al nuevo costo unitario de A. Y bueno, entonces este, A se come el mercado de las otras dos ciudades. Entonces las otras dos ciudades, fijémonos, juntan 80 más 20, 100, más los 150 de A, tiene un mercado total de 250, que es lo que escribimos acá. Acá, 250. El precio final en C de la vestimenta fabricada, perdón, acá sería de la vestimenta fabricada en A, será más barato que el de la producción local, por lo que también se ocupará ese mercado. Después, el nuevo costo unitario de producir vestimenta en A es hacer de vuelta el cálculo de costo unitario para 250 unidades. Y bueno, vemos que va a ser más bajo que antes, dado que el costo fijo se divide entre un número mayor de unidades. El costo unitario va a ser de 12. Nada, podemos hacer rápidamente la cuenta acá. Tendríamos tendríamos 1500 dividido 250 más 6. 1500 dividido 250 me da 6, y si sumo otro 6 me va a dar 12. Bien, y las otras dos preguntas son iguales a la del examen anterior, con lo cual, bueno, no hay nada más que agregar, nada. Simplemente acá que como se produce más en A y menos en B y C, no hay un equilibrio porque hay incentivo a mudarse a A. Bueno, después la pregunta 16 es exactamente igual a la de antes. Así que bueno, esto fue todo respecto a la corrección del examen. Y bueno, cualquier duda me pueden consultar por email. Gracias.